Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Se escucha o no? A ver si alguien me puede decir si se escucha. Hola, doctor. Sí, ahora se escucha. ¿Hice la presentación? Sí. Fantástico. Ya, muchachos. Bueno, primero que todo, pedirle las disculpas del caso por mi agenda hoy día. No pude estar presencial con ustedes. A mí me encanta ir a la universidad, me encanta hacer clase presencial, pero en el afán que nos encargó el bully de que el doctor Bulinovich de que las clases tienen que ser al día específico porque va a ser muy distinto ahora la calendarización este año, es que no podíamos dejar de tener la clase hoy día y por eso preferí hacerla online. Bien, la clase que nos toca hoy día es de endometriosis, y la endometriosis, si yo tuviera que darles un tips importante con respecto a la endometriosis, es el dolor pélvico. El dolor pélvico es el eje capital que tiene esta enfermedad. ¿Ok? Y que básicamente tiene relación con lo que ustedes ven en esta lámina. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente tengo dolor pélvico en gran parte de las pacientes con esta enfermedad, dismenorrea, que es este dolor cíclico que se produce todos los meses al momento de menstruar, disuria, que tiene que ver con un dolor principalmente a la micción, disquesia, que si ustedes se fijan, hay más disquesia que disuria. ¿Por qué? Porque la endometriosis, como es una enfermedad pélvica crónica dolorosa, su distribución generalmente es más hacia compartimento posterior que hacia compartimento anterior. Yo te diría que más o menos en una relación de un 80-20 encontramos, incluso más puede ser, encontramos compromiso más de compartimento posterior que compartimento anterior. ¿Genera infertilidad? Por supuesto que sí, ya vamos a ver por qué. Y dispareunia, que es este dolor persistente al momento de mantener actividad sexual. ¿Hay diagnósticos diferenciales? Por supuesto que sí. Los diagnósticos diferenciales están dados básicamente por adenomiosis, que es esta infiltración, ¿cierto?, de tejido endometrial a la pared del útero, intestino irritable, síndromes neuropáticos, así como también alteraciones desde el punto de vista de constipación, hemorroides, fisuras anales, hidrosalping, entre otras cosas. ¿Es de un fácil diagnóstico la endometriosis? No. ¿Y por qué no? Si ustedes se fijan, esta lámina, y cada vez que a mí me toca dar esta charla en congreso o a alumnos como ustedes, general, a mí esta lámina me da mucha vergüenza. Y me da mucha vergüenza porque si ustedes se fijan, yo les hablé de que esta enfermedad genera mucho dolor y genera mucho dolor y teóricamente estamos diagnosticándola en Estados Unidos después de 11.7 años, en Brasil un poquito menos, después de 7 años, y en Reino Unido después de 8 años. Es decir, una mujer en Estados Unidos tiene que estar 12 años de su vida con dolor, pasar por diferentes especialistas, pasar por diferentes evaluaciones, para que alguien diga, oye, no será endometriosis. Y recién ahí le empiezan a hacer los estudios y terminan evaluando la enfermedad. Antes pasaron por dolor intestinal, dolor vesical, por síndrome de intestino irritable, por psiquiatra, y nadie reparó que podía ser una endometriosis. En general, las características demográficas de la endometriosis te van a ir demostrando de que es una enfermedad que va a disminuir el número de hijos nacidos vivos, va a aumentar la tasa de abortos, va a aumentar la tasa de pérdidas reproductivas, ¿ok? Y si se fijan ustedes, en general, la edad media al diagnóstico de la enfermedad son 32 años. O sea, la paciente pudo haber debutado a los 22 con dolor y recién a los 32 alguien le dice, oye, si lo que te dijo tu abuelita de que la menstruación era dolorosa no es tan así y teóricamente puede que tengas endometriosis. Incluso pasaron por más de 3, 4 ginecólogos distintos para que el quinto les diga, oye, esto no será endometriosis. ¿Se fijan? Por lo tanto, la enfermedad va a aparecer más o menos los síntomas a los 21 y la vamos a estar diagnosticando más o menos a los 32 años. ¿Ok? Por lo tanto, técnicamente, en promedio, las pacientes después de 10 años van a poder lograr
tener un diagnóstico acertado. Por lo tanto, cuando hablamos de fácil diagnóstico, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque técnicamente, hay varias enfermedades que se van a relacionar o que se van a aparecer o que se van a enmascarar con la endometriosis. Ahora, la escala visual análoga es fundamental para poder establecer yo te podría decir la posibilidad de que la paciente tenga dolor. Y bajo ese punto de vista, cuando llegue la paciente a su consulta, mírela y véala. Véala y vea si generalmente estas pacientes llegan con dolor a la consulta y vienen quejumbrosas y vienen distendidas y vienen muchas veces con ánimo bajo, incluso llorando. Dicen, doctor, esto ya no es calidad de vida, doctor, esto ya no me permite poder seguir viviendo. ¿Ok? Por lo tanto, la anamnesis es sumamente importante en este tipo de patología. Ahí. Por lo tanto, ya sabemos que existe la dismenorrea en este tipo de pacientes, ya sabemos que existe la disquesia, que es esta dificultad para poder, ¿cierto?, obrar o para poder lograr evacuar de posiciones sin dolor. Fatiga crónica, ¿por qué? Porque yo no conozco a nadie que ande por la vida con dolor y no se fatigue de forma permanente. Dolor en la actividad sexual, dolor al orinar, infertilidad, entre otras cosas. Por lo tanto, técnicamente, chiquillos, técnicamente la endometriosis ya sabemos que genera dolor en las diferentes formas, pero disculpen muchas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ah, ya, disculpen que por un momento me quedé sin audio. Sigo. Entonces, técnicamente, es una enfermedad que ya mencionamos que tenía este contexto de dolor, este contexto de inflamación. ¿Y por qué? Porque las glándulas endometriales claramente van a traspasar la barrera del músculo uterino. Y finalmente eso va a generar de que la paciente disperse todo su endometrio en la cavidad abdominal y teóricamente se inflame todo el sistema pélvico peritoneal. ¿Ok? Ahora, una a dos, más o menos un 20% de la población mundial de mujeres va a padecer endometriosis. Es decir, si en esta sala hubiesen 100 doctoras, al menos 20 de ellas tiene o va a padecer endometriosis durante su vida. 20, por lo tanto, una enfermedad bastante frecuente. Pero si hablamos y en el fondo agrupamos a las pacientes solamente y las estandarizamos solamente o las estratificamos más bien solamente en las pacientes que tienen infertilidad, esta relación aumenta más o menos a la mitad. Es decir, del total de mujeres de la población mundial, un 20, un 25% van a tener endometriosis. Del total de mujeres infértiles en el mundo, un 50% aproximadamente de estas pacientes va a tener endometriosis. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la endometriosis se relaciona muchísimo con la infertilidad. Es la tercera causa ginecológica de hospitalización en Estados Unidos, se pierden días laborales, hay pérdidas tanto económicas como laborales en las pacientes. Y eso está incluso estudiado. Hay muchos estudios en el Human Reproduction. En el 2016 hizo un estudio bien completo en función de
cuánta vida útil perdía una mujer en función de esta enfermedad, así como también cuánto dinero perdía una mujer tanto en estudios, tratamientos, en función de poder lograr llegar al diagnóstico. La estadificación, aquí ustedes la pueden ver, no me interesa que se la sepan de memoria porque eso forma parte de estudio de posgrado, a nuestros becados de ginecología se lo enseñamos, pero lo que sí me interesa es que se den cuenta que los estadios iniciales, estadio 1 y 2, es decir, estadios mínimos y medios, técnicamente van a ser los que se van a llevar cerca del 70% de la enfermedad. Y gracias a Dios, solo un 11% de la enfermedad van a ser estadios severos, es decir, endometriosis profunda y de las cuales nosotros muchas veces tenemos que intervenir u operar. Teorías etiológicas, muchas. Me interesa que para efectos de certamen, para efectos de la vida, se acuerden de la teoría de Samson o de menstruación retrógrada, que técnicamente tiene relación con tengo endometrio y ese endometrio sale por las trompas de forma retrógrada y cae en la cavidad peritoneal. Teoría de Samson, menstruación retrógrada. También tenemos la migración linfática vascular, también tenemos la metaplasia celómica, restos mullerianos, inducción de células madre, entre otros, en los cuales hay liberación de un montón de mediadores proinflamatorios. ¿Ya? Entre esos vamos a tener leucotrienos, vamos a tener prostaglandinas que mediante vasos de neoformación van a generar un fenómeno inflamatorio a nivel de estos focos ectópicos, los cuales se van a alimentar de macrófagos, natural killer, tanto líneas, células de la línea T y de la línea B de los linfocitos que finalmente en esta agrupación inflamatoria van a terminar generando lo que yo les estoy mencionando. Por lo tanto, todos estos focos ectópicos van a tener un fenómeno de angiogénesis, factores antiapoptóticos, los que hacen de que vayan creciendo y vayan creciendo y vayan creciendo, con infiltración neuronal. Por lo tanto, hay liberación ¿de qué? De mediadores adrenérgicos, colinérgicos, que van a terminar generando dolor por sensibilidad. Por lo tanto, dentro de estas teorías etiológicas, lo que más me interesa es que entiendan que en mujeres con focos de endometriosis, los niveles de prostaglandinas van a ser elevados y los niveles de estrógenos locales también. ¿Por qué? Porque son focos que se alimentan de estrógenos y de progestágenos en este caso. Dentro de las teorías etiológicas están los factores genéticos, así como también una correlación, que si bien no es una correlación tan severa como las pacientes SOP o como las pacientes con mioma, mamás con mioma van a tener hijas con mioma y van a tener nietas con mioma, si bien la relación acá no es tan directa, pero igual hay una relación directa con la edad de la menarquia y la edad de la menopausia, más o menos. Es decir, si tu mamá tiene endometriosis, teóricamente es probable de que tú como mujer puedas tener endometriosis y tus hijas puedan tener endometriosis. Esa es la parte etiológica, la fisiopatología, la etiopatogenia. ¿Cómo lo sospecho? Mire a su paciente, vea a su paciente. Así llegan las pacientes con endometriosis. Ecografía de endometriosis profunda, resonancia nuclear magnética, son los elementos que me van a permitir poder sospechar la enfermedad y así como también poder confirmarla. Hoy en día en manos entrenadas. El examen físico, mediante ver estos pitting violáceos que pueden haber a nivel de fondo de saco posterior, y la bioquímica, yo aquí le haría una cruz roja porque no sirve de nada. Hay algunos marcadores como el CA125 que se pueden elevar un poquitito, pero no es bajo ningún punto de vista diagnóstico. Si yo tengo la sospecha, finalmente, la laparoscopía es la que va a venir a sellar el diagnóstico mediante ver y tomar biopsia de los focos ectópicos. Por lo tanto, en pregunta del certamen, si aparece por ahí, ¿cuál es al día de hoy el gol estándar como médicos generales que tenemos para reconocer los focos ectópicos de endometrio, es decir, endometriosis? La laparoscopía, por lejos. Te permite clasificar la enfermedad, tiene un diagnóstico, tiene un beneficio diagnóstico y terapéutico, es gol estándar y es mínimamente invasivo.
Por lo tanto, así como un avión se prepara para poder salir a volar y en el fondo evalúa todas las condiciones de la ruta, nosotros tenemos que hacer una buena planificación de la cirugía. Los equipos con los que operamos endometriosis son multidisciplinarios. Yo como especialista en endometriosis tengo la verdad por norma operar estas pacientes siempre teniendo a la mano los coloproctólogos, los urólogos, que son los que nos van a permitir poder dar una solución más definitiva a la enfermedad, empoderar a la paciente de su enfermedad, que conozca y sepa de su enfermedad, reconocimiento de potenciales complicaciones y mapeos. ¿Por qué? Porque en pleno vuelo me puedo encontrar con esto. Esto es el terror de todos los pilotos cuando se encuentran con una tormenta en el aire, y esa tormenta puede ser en la endometriosis fístulas, peritonitis fecal, retenciones urinarias, lesiones ureterales y sepsis, entre otras cosas. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos en el diagnóstico preoperatorio con endometriomas, que son tumores ováricos en relación a la endometriosis, fíjense que cuando la paciente tiene endometriosis en los ovarios, podemos tener hasta un 77% de enfermedad en el recto. Si no tenemos endometriosis, solo un 21% de enfermedad en el recto. Por lo tanto, es importante evaluar en extensión a la paciente para definir si la paciente tiene o no endometriosis profunda. Por supuesto que sí, porque ustedes pueden entrar a operar un endometrioma chiquitito y se van a encontrar con que la paciente tiene una tremenda enfermedad a nivel de la pelvis. Por lo tanto, toda paciente que tiene compromiso ovárico hay que hacer estudio de extensión por la probabilidad que tenga alteraciones a nivel del recto sigmoide o alteraciones tipo obliteración del fondo de saco de Douglas. Y para eso, como ya les mencioné, tenemos tacto vaginal al examen físico, ultrasonografía, resonancia, entre otras cosas. ¿Cuál es mejor? Ni uno ni el otro en función de ecografía de endometriosis profunda o resonancia, andan muy similares en función al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico. Cuando el tratamiento es médico, estamos hablando que parte desde los antiinflamatorios hasta el tratamiento hormonal. Cuando el tratamiento es quirúrgico, va desde resección de la enfermedad parcial hasta la resección completa, dependiendo de los deseos de fertilidad. Por lo tanto, nosotros en general podemos ir utilizando diferentes tipos de hormonas. Ahora, más que este cuadro, a mí me interesa, les voy a mostrar este cuadro. Este cuadro describe el tratamiento médico de la enfermedad y puede partir por antiinflamatorios, que es la primera línea del tratamiento, que en general es costo efectivo, porque los antiinflamatorios son baratos, no va a tener efecto citostático porque no va a frenar la progresión de la enfermedad, no así los progestágenos y los anticonceptivos combinados. ¿Por qué? Porque tienen de cierta forma un efecto citostático. Son costo efectivos, sí, porque todavía no son extraordinariamente caros, ¿ok? Mejoran los síntomas, absolutamente sí, pero el problema es que son contraceptivos en pacientes infértiles. Por lo tanto, si tú quieres fertilidad, no puedes utilizar ni progestinas combinadas con estrógeno. ¿Por qué? Porque en el fondo le vas a estar regalando a la paciente una anticoncepción que la paciente no desea. Y finalmente tenemos los análogos de la